Eh, Como sabemos y ya hemos repetido, estamos ante un problema grave de salud pública. Tenemos pacientes que se mueren en su mayor etapa productiva, principal causa de muerte en el grupo etario de los 0 a los 45 años, otras revisiones dicen que de los 5 a los 44, y donde hay mediciones de las causas de muerte exactas, dice que hasta el 47% de las muertes son por trauma. Yo no voy a entrar a hablar de la coagulopatía inducida por trauma porque Freddy va a revisar el tema ahora en la tarde, pero hay que decir que fisiopatológicamente hay varios problemas que nos llevan a la fisiopatología de lo que es el trauma severo. Primero, ya lo dijo Marisol claramente, el 25 a 30% de los pacientes, sin nosotros haberle puesto la mano encima, ningún médico, llegan coagulopáticos a un servicio de urgencias por una cosa que se llama coagulopatía inducida por trauma y donde juegan un papel, una cantidad de factores. Solamente me voy a referir a esto diciendo que es una enfermedad multifactorial, pero que aumenta la mortalidad. El que llega con coagulopatía inducida por trauma se muere más. Esta presentación muestra los otros dos eventos fisiopatológicos. Esto es la triada letal clásica que nos enseñaron, que como bien lo dijo Marisol, nosotros creíamos que esto era lo que mataba siempre los pacientes de trauma. Resulta que sí los mata. La triada de coagulopatía, acidosis e hipotermia mata a los pacientes. De hecho, la hipotermia es un predictor independiente de mortalidad no solamente en niños, como vimos ahora, sino también en adultos. Pero hay otros eventos asociados a esto. Además de esto, para resolver el problema del trauma, desde hace varias décadas, es más, desde la Primera Guerra Mundial, empezaron a tratar de diseñar estrategias desde los campos de batalla, porque toda esta historia nos la ha enseñado la guerra. La guerra es supremamente mala, pero también ha dejado cosas buenas. Una de las cosas buenas es que todas las estrategias de manejo en pacientes sangrantes hoy en día son derivadas de lo que nos ha enseñado la guerra a lo largo de la historia. Entonces, en el control de daño, es una estrategia que desde la Segunda Guerra Mundial y antes, desde 1918, ¿sí?, ya se tenían algunas premisas, como por ejemplo, que si usted le ponía líquidos a un paciente en gran cantidad, esos pacientes evolucionaban peor. Y esa es un axioma de Walter Cannon en 1918, está publicado el artículo. No es una cosa nueva, es una cosa de hace un siglo. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial ya se sabía que había que tener quirófanos, entre comillas, en los campos de batalla. Este es un quirófano de la Segunda Guerra Mundial. Porque esos pacientes había que hacerles un manejo inicial quirúrgico ahí, y si no se morían. Entonces la estrategia inicial era opérelos lo más pronto posible, de manera rudimentaria, pero esto era lo que había en esa época. La reanimación de control de daño empezó siendo una cosa que se llamaba cirugía de control de daño, más o menos hacia la década de los 70, y en la década de los 60 y 70, y en la Segunda Guerra Mundial ya había sistemas de transporte aéreo de lesionados para tratar de operarlos más rápido. Sin embargo, en esta época, en Vietnam, la mortalidad empezó a ser muy alta porque empezaron a llevar estos pacientes a índices supranormales de reanimación. Y buscando esa supranormalidad, aumentó el sangrado y aumentaban las complicaciones tardías, que eran lo que finalmente llevaba a la muerte. Sin embargo, en Afganistán, que es lo último, han venido pasando de un concepto solamente quirúrgico a un concepto fisiológico, que es la reanimación de control de daño. Antes se creía que el control de daño era coger, parar el sangrado, quitar la contaminación y pare de contar. Hoy se sabe que
Apenas es un principio, una partecita del control de daño, la parte de cirugía de control de daño. Para el sangrado, que es la piedra angular, disminuya la contaminación, pero además de eso, lleve el paciente a una resucitación que le permita que sus variables hemodinámicas, metabólicas, hemostáticas regresen a lo normal para tener una homeostasis lo más corregida posible en el paciente que tiene trauma. Entonces, en esto se basa todo lo que es hoy la resucitación hemostática o resucitación de control de daños, que empezó siendo un concepto puramente quirúrgico y se volvió un concepto amplio, fisiológico, homeostático, que involucra una gran cantidad de cosas para usted tener un buen resultado. Cuando usted habla de estrategias para monitorizar la coagulación, está claro que algunas de las pruebas convencionales tienen limitaciones como el TP y el TPT, y algunos exámenes de laboratorio siguen teniendo muchísima validez, como son el recuento plaquetario, la concentración de fibrinógeno sérico, los exámenes que veíamos ahora metabólicos del ISTAT, de la hemoglobina, del hematocrito, etcétera, el lactato. Y estos métodos, si están disponibles, en Colombia disponemos de tromboelastografía convencional por medio de una prueba que se llama el RapidTec, ¿sí?, que nos permite obtener resultados en 11 minutos. Ellos ya empiezan en la literatura desde hace más o menos 5 años, hay trabajos hechos con RapidTec que les hacen esta prueba al ingreso a urgencias. Inmediatamente los pacientes que tienen un valor de G, ¿sí?, por debajo de 4, son pacientes que van a tener un riesgo de transfusión masiva y un riesgo de coagulopatía inducida por trauma muy alto. Cuando correlacionan los hallazgos de esta prueba de tromboelastografía con los diferentes perfiles que encuentran en la prueba y los índices de severidad de trauma, se dan cuenta de que hay una correlación entre el índice de severidad de trauma y la posibilidad de coagulopatía. Me explico. Los pacientes que tenían índices de severidad de trauma más altos tenían mayor incidencia de hipocoagulabilidad y de fibrinolisis que los pacientes que tenían índices de severidad de trauma más bajos. Si usted está más lesionado, tiene posibilidad más alta de morirse sangrando. Entonces, vamos a entrar en el manejo de lo que es el paciente politraumatizado severo. ¿Qué es lo que hay hoy en estrategias de resucitación de control de daño y resucitación hemostática? Esos dos términos son lo mismo. ¿Cómo vamos a empezar? Lo primero que usted tiene que identificar es, bueno, ¿y yo a quién le voy a hacer reanimación o resucitación hemostática y resucitación de control de daño? A todos los pacientes politraumatizados. Hay que tratar de identificar el grupo de pacientes que se benefician de esta estrategia. ¿Por qué? Porque ya está también claro en la literatura que si usted tiene un trauma con una pérdida de volumen sanguíneo menor al 40%, este manejo no lo mejora. El manejo de todo lo que hemos visto de la resucitación de control de daño no lo mejora, lo empeora. ¿Quiénes son los que se mejoran con eso? Aquellos pacientes que tienen pérdidas del volumen sanguíneo del 40% o más, ¿sí? Y generalmente son los pacientes que en la clasificación del ATLS, en el cuadrito clásico del ATLS, eran pacientes que tenían shock grado 4 y que no tenían ninguna respuesta cuando se usaba el bolo de líquidos de 2000 centímetros que recomendaba el ATLS antes, ¿sí? Hoy está claro que si usted va a usar ese bolo pueden ser entre 700 y 1000 centímetros cúbicos, y si no hay respuesta, ese paciente muy probablemente tiene un shock grado 4. Entonces, vienen los famosos score. Ahora vimos los scores de severidad de trauma. Estos son los scores de predicción de transfusión masiva. Hay varios, hay como 12 scores de predicción de transfusión masiva. Yo les traigo estos 3 porque son los 3 scores más conocidos y quiero que se fijen en este score de acá. El ABC es un score desarrollado en el año 2010 por este doctor, por el doctor Cotton, donde utiliza solamente 2 variables clínicas que son la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, una variable de cuál es la etiología del trauma, si es penetrante o no, y el ECOFAS, si es negativo o positivo.
Con esas 4 variables fáciles de obtener rápidamente en un paciente en un servicio de urgencias, usted puede saber si el paciente tiene, si está aura penetrante, un punto, si tiene sistólica por debajo de 90, tiene otro punto, si tiene frecuencia mayor de 120, tiene otro punto, y si el ECOFAS es positivo, tiene otro punto. Quien tiene 4 puntos, de esas 4 respuestas, todo positivo, la probabilidad de que requiera transfusión masiva es del 100%. Quien tiene 3 puntos de esos 4, la probabilidad es de 45%, y quien tiene 2 puntos, la probabilidad es de 38%. Entonces, esta es una forma rápida, sencilla, fácil de saber quién va a requerir transfusión masiva. Los otros scores tienen más variables, ya involucran otras cosas, en el caso del McLaughlin, que involucra exámenes de laboratorio, pH, hematocrito, entonces es un poco más complejo. La recomendación es que en estas cosas usted debe usar los scores que más sencillos sean, y de esa manera se va a facilitar las cosas. Entonces, el control de daño es una estrategia que desde hace más o menos 6 o 7 años venimos repitiendo lo mismo. Uno se pone a ver las conferencias que uno dio en el 2010, y la del 2013, y la del 2015, y la del 2017, y lo que varían son pequeñas cosas, pero en general el manejo es muy estable a través del tiempo, porque es una estrategia que ha demostrado que si usted cumple todos estos sencillos pasos, desde que el paciente llega a urgencias, cuando el paciente está en cirugía o en la sala de hemodinamia si lo van a embolizar, y llega a la UCI, si usted sigue este sencillo algoritmo, el paciente va a llegar con las metas tempranas cumplidas, que es lo que le garantiza que tenga una buena evolución. Entonces vamos a ver los puntos de manera sencilla y rápida. El control anatómico de la hemorragia definitivamente es la piedra angular del tratamiento. Si usted no tiene, como digo yo, factor 14, factor cirujano, el paciente no va a salir adelante. Si la canilla no la cierran, el paciente va a seguir sangrando y usted nunca lo va a alcanzar por más que lo persiga. ¿Qué hay de control anatómico? No es solamente la cirugía. Está el uso de torniquetes, bien lo dijo Marisol, hasta por 2 horas, se repite en las guías que acaban de salir europeas de sangrado en trauma, con el doctor Spana a la cabeza, torniquete por 2 horas, las suturas vasculares, las ligaduras, toda víscera hueca intestinal, por ejemplo, que esté dañada, que esté perforada, se liga, y después en la segunda mirada o en la segunda cirugía que se le hace al paciente se verá qué anastomosis hay que hacer, qué resecciones hay que hacer, pero lo importante es parar la hemorragia y quitar la contaminación. El empaquetamiento es una estrategia supremamente importante. Hay pacientes que están coagulopáticos y que la única manera de parar un tórax sangrando, de parar un abdomen sangrando, de parar una herida grande de tejidos blandos que ya se hizo el control vascular y que sigue sangrando, es hacer un empaquetamiento, poner un vacuum y llevar ese paciente a la unidad de cuidado intensivo, acabarlo de reanimar y después traerlo y mirar a ver qué se va a hacer. La embolización es muy importante. Hay sitios de lesiones anatómicas arteriales o venosas, sobre todo arteriales, que son muy difíciles de acceder quirúrgicamente en pacientes tan críticos, o que el tiempo quirúrgico sería muy alto, y que un hemodinamista avesado es capaz de embolizar ese paciente en un tiempo rápido y disminuir el impacto del tiempo quirúrgico para él. Y muy importantes los hemostáticos locales, derivados de la trombina, derivados de otras sustancias hemostáticas que se usan de manera local en el sitio de las injurias. Hay un trabajo de los europeos de hace más o menos unos 3 años, donde disminuyeron en 51% la cantidad de componentes sanguíneos transfundidos solamente con el uso de hemostáticos locales. Entonces, esta es la principal estrategia. Esto es fundamental. Si esto no se da, es muy difícil que el paciente salga adelante. Es la piedra angular de la reanimación hemostática, resucitación de control de daños, llámela como la quiera llamar, es la piedra angular el control de la hemorragia. La hipotensión permisiva en adultos es una estrategia que también viene siendo usada desde hace mucho tiempo y que es una estrategia que debe ser transitoria. Las presiones arteriales sistólicas deben ser de 90 y si el paciente tiene TEC asociado de 100 milímetros de mercurio. Y es una estrategia que es
transitoria. El paciente no se puede quedar con esta presión todo el tiempo. Esto se va a hacer hasta que el paciente logre un control anatómico de la hemorragia. ¿Por qué? Porque se garantiza que haya una presión de perfusión a los órganos vitales con una disminución en el sangrado, y uno ve a veces que pacientes de trauma se van muy hipertensos y tienen unas pérdidas sanguíneas mayores. Y a nosotros no se nos olvide que si bien el trauma es más frecuente en la población joven, pacientes sanos, pacientes que no tienen comorbilidades, cada vez es más frecuente porque ya vimos que la epidemiología del trauma cambió, nos llegan pacientes de poblaciones especiales que están traumatizados. ¿Cuáles son las poblaciones especiales? Los niños, ya lo vi, Marisol lo revisó de manera exhaustiva, las maternas, el doctor Gómez nos dará una conferencia mañana acerca de trauma en maternas, los pacientes ancianos. Recuerde que el paciente anciano se comporta como un paciente que ha perdido el 30 o 40% de su volemia cuando ha perdido solamente el 10%. Paciente de 75 años sangra 500 centímetros y ya está embalado. Usted está embalado para manejarlo, él no tanto, usted es el que está embalado para manejarlo porque esos pacientes no toleran el sangrado. Las poblaciones especiales, ¿quiénes más? Paciente anciano, pero que además de eso tiene una enfermedad coronaria, estable o inestable. Las metas de hemoglobina son distintas. Si está estable, máximo lo puede dejar bajar hasta 8, pero si no está estable, no lo puede dejar bajar de 10. El otro paciente de la población especial es aquel epocoso, que mantiene 18 de hemoglobina, 51 de hematocrito, y que cuando ya está en 36 de hematocrito y tiene 12 de hemoglobina, también está con una reología distinta porque él no está acostumbrado a hacer eso. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de esta estrategia de la hipotensión permisiva. La restricción de fluidos, no me voy a referir a los fluidos, ya Carlos nos dijo lo que había que hacer, solamente es evitar caer en este ciclo, en este círculo vicioso que es: el paciente sangra, se pone hipotenso, usted le pone fluido, lo hemodiluye, le aumenta la presión arterial, él sangra más, se pone otra vez hipotenso, le ponen más fluido, se hemodiluye más, aumenta y sigue aquí, y el paciente termina con una coagulopatía dilucional y con un montón de problemas por la excesiva administración de líquidos. En estos días le contaba yo a Carlos, me subió en un paciente de urgencias con un politrauma por heridas por arma cortopunzante en tórax, en abdomen y una herida cardíaca. Nos pusimos a hacer las cuentas en el quirófano ya después de que el paciente estaba operado y listo para llevar a cuidado intensivo, y en urgencias le habían puesto 11.000 centímetros de cristaloides. Y creímos que era un error, fuimos a contar y a verificar en la historia clínica y no era un error, era real. Los médicos de urgencias le pusieron 11.000 centímetros cúbicos de cristaloides al paciente. ¿Cuál es la solución ideal? Ya nos lo dijo Carlos, son los cristaloides, tal vez el lactato de Ringer y las soluciones balanceadas son la respuesta. Y viene el otro tema puntual importante de esta charla, que es la transfusión temprana. Al paciente hay que pedirle paquetes transfusionales de manera temprana. ¿A quién? A que haya perdido 40 o más de porcentaje de su volemia. En un paciente adulto de 70 kilos eso equivale a 2.000 centímetros o más. Entonces usted evalúa las lesiones que el paciente tiene y va sumando. Entonces tiene fractura abierta de fémur, tiene fractura de pelvis con separación de la sínfisis púbica, y entonces usted ya va contando y la cuenta ya pasó por 2.000. ¿Sí? Y si además de eso el paciente tiene un hematoma expansivo en el cuello, a pesar de que no esté sangrando hacia afuera, usted ya sabe que esa cuenta va aumentando y más o menos usted va sumando. La idea de la transfusión temprana es, como le dice uno a los estudiantes, ¿usted transfunde con qué? Entonces, ¿qué estaba saliendo por ese hueco? Sangre. ¿Qué le tiene que poner? Sangre. Resulta que cada vez es más frecuente que a uno le digan transfunda o reanime los pacientes de trauma severo con sangre total. Eso no es posible desde el punto de vista administrativo en nuestros hospitales de trauma civil. ¿Por qué? Se perderían gran cantidad de componentes sanguíneos y tendríamos que tener una gran cantidad de personal trabajando para el servicio de cirugía. Eso es posible en una población cerrada en la que usted tiene un montón de gente estudiada, hemoclasificada, y ese grupo estudiado cerrado le puede ser donante
de un paciente lesionado, como ocurre en las víctimas de trauma militar severo, donde esos pacientes son pacientes muy sanos, muy grandes, con unos volúmenes sanguíneos. En el caso de los marines estadounidenses, es un tipo de 2,5 metros, que pesa 115 kilos y que tiene una cantidad de volumen sanguíneo para donar. Nuestros soldados de 55 kilos y de unos 60 de estatura no son los bancos, los bancos de sangre móviles iguales a los marines, pero pues también se podría intentar hacer, y de hecho se han hecho algunos intentos por hacer transfusión sanguínea con sangre total en estas poblaciones en nuestro medio. Entonces aquí, cuando usted hace terapia por componentes, porque no nos queda más, la pregunta que viene es, bueno, si yo voy a utilizar paquetes de transfusión masiva, ¿eso es costo efectivo? ¿Eso nos sirve o no nos sirve? La respuesta, o esa pregunta me la hicieron a mí en el Congreso Nacional de Anestesia del año 2013 en la ciudad de Cali, y lo que vimos después de hacer una revisión exhaustiva es que la estrategia aisladamente ya demostró en varios estudios que no sirve para nada. Usted puede tener paquetes transfusionales, pero si usted no hace los otros puntos de la estrategia que le estoy presentando, no hay un impacto verdadero en la mortalidad. ¿Qué hay lo que hay que hacer? Tenga un paquete de transfusión masiva activado, o sea, una estrategia en su hospital donde cuando usted tenga un lesionado grave que le avisan que viene o que le llegó intempestivamente o de manera inmediata, usted puede acceder a ese paquete de transfusión masiva. En algunos hospitales lo que han hecho es dividir eso en dos. Dicen, hay un paquete de urgencias que tiene glóbulos rojos o negativo, y ese paquete puede ser entre 5 y 10 unidades, así lo han diseñado en algunas partes, inclusive en algunos hospitales aquí en Colombia, y ese paquete lo solicita el médico de urgencias cuando el paciente le llega. Y hay un paquete de transfusión masiva, que es el paquete que pedimos en cirugía, que además de tener glóbulos rojos, plasma y plaquetas en una proporción más o menos de 1:1:1, nos sirve para seguir reanimando a ese paciente cuando nos lo suben a cirugía, o le sirve a las personas de urgencias cuando han agotado ese primer paquete de urgencias que solamente tiene glóbulos rojos. Esta estrategia es costo efectiva de la mano de las otras cosas. ¿Cuál es la pregunta del millón? Bueno, y entonces, ¿cuál es la relación plasma-glóbulos que nos sirve? Primero, habíamos visto, hemos pasado por todo, 1:1:1, plasma, glóbulos, plasma, plaquetas. Después, en algunos estudios se vio que era, o se creyó que era más costo efectivo usar una relación un poquito más alta de plasma frente a glóbulos. Decían que eran relaciones por cada unidad de glóbulos rojos hasta 1.4 unidades de plasma, y ahora vamos hacia el otro lado, lo que decía ahorita el doctor Rey, que si usted quiere leer los avances de la medicina, devuélvase, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado. La idea es que hoy ya vamos disminuyendo, y la relación glóbulos rojos plasma es que más o menos por cada 1,5 unidades de glóbulos rojos usted debería dar una unidad de plasma. Y ahí vamos, y probablemente sea por cada 2 unidades de glóbulos rojos después una unidad de plasma. ¿Cuál es la idea? Hoy en día sabemos que de todos los componentes sanguíneos, el componente más dañino es el plasma. Y las estrategias del manejo de los pacientes sangrando apuntan a eso, a disminuir la cantidad de plasma que el paciente reciba para tratar de impactar en el resultado. Entonces, en transfusión temprana tenemos glóbulos rojos, la lesión por almacenamiento y lo que decía Marisol de la concentración de potasio. Entonces ojalá fueran glóbulos rojos recientemente recogidos y almacenados. El plasma, lo que les dije ahorita, grupo AB ojalá, y de hombres, y en algunas instituciones que manejan mucho trauma se ha implementado el uso de plasma descongelado. Esto también tiene que ser una institución con un alto volumen, porque si no, mucho de ese plasma terminaría en la basura. Y las plaquetas siempre por aféresis. ¿Por qué? Porque usted se está exponiendo a la inmunomodulación de un solo paciente, mientras que si usa plaquetas de donante aleatorio se está exponiendo a la inmunomodulación de varios pacientes. Esto es importante en los pacientes masivamente transfundidos. La hipotermia. Aquí esto es un llamado que tampoco es nuevo. Esto es un trabajo hecho con más de 700.000 pacientes del registro de trauma de los Estados Unidos, donde claramente se ve que cuando la temperatura, ¿sí?, cae por debajo de 35 grados, la mortalidad
aumenta dramáticamente. Eso simplemente nos dice que la hipotermia es un predictor independiente de mortalidad y que lo debemos combatir y evitar. Cuando ajustan eso al índice de severidad de trauma, o sea, se fijan a ver si igual se mantiene la proporción. Quienes están normotérmicos se mueren menos que quienes están hipotérmicos, independientemente de la severidad del trauma que tengan. Y, como decían ahorita, la anestesia es muy mala, ¿sí? Lo que hacemos es muy peligroso y esta es la forma como se comporta el paciente anestesiado en cuanto al control de la temperatura. Nosotros tenemos un gran centro regulador de temperatura que está ubicado en el hipotálamo y que responde a temperaturas o a cambios de temperatura tan pequeños como 0.6 grados. Pero cuando yo duermo al paciente, esa termorregulación estrecha y sensible se cambia por una termorregulación que es burda y que apenas responde a cambios de temperatura de 2 grados hacia arriba y 2 grados hacia abajo. Entonces, ya de por sí dormimos el paciente y le quitamos uno de los, digamos, mecanismos fisiológicos normales que le ayuda a combatir la hipotermia. La hipotermia es muy mala, contrario a lo que muchos cirujanos de la vieja guardia argumentan. La infección de la herida quirúrgica en paciente hipotérmico, al paciente que está hipotérmico no se infecta menos, se infecta más. Disminuye la presión subcutánea de oxígeno en los tejidos y eso los vuelve supremamente, digamos, susceptibles de infección. Hay problemas con la coagulación, con la vasoconstricción periférica, mayor consumo de oxígeno, mayor acidosis láctea, mayor inestabilidad hemodinámica y más incidencia de arritmias. ¿Qué podemos hacer? Una medición adecuada. Hay varias formas de medir la temperatura en estos pacientes. Usted la puede medir. El gold estándar es el catéter de arteria pulmonar, pero nadie le va a poner un SWAN a un paciente para medirle la temperatura. Entonces, el termómetro ubicado en el tercio inferior del esófago, termómetros adecuados, termómetros de bulbo, que no vayan a ser termómetros de esos que son para piel. No se debe medir en la piel porque recuerden que uno tiene dos compartimentos, el central y el periférico, y cuando usted empieza a hacer hipotermia, todo el flujo sanguíneo se va al compartimento central y la temperatura que usted mide con esos termómetros de piel es la temperatura del compartimento periférico. Esa temperatura no le va a servir a usted para nada. Entonces, por favor, mídalo con un termómetro esofágico. Ahora se han diseñado algunos termómetros para medición que son termómetros timpánicos, pero todavía han tenido problemas de diseño por problemas de perforación. ¿Qué tenemos que hacer con esos pacientes? Por favor, prevenga y trate la hipotermia. Mantas de calor convectivo, esto le sirve a usted para que el paciente no pierda muy rápido, no para calentarlo. En trauma severo, para que el paciente no pierda muy rápido. Tenemos las mantas de circulación de agua caliente o blanquetroles que están conectadas a una consola a la cual usted le pone una temperatura objetivo y él trata de mantener esa temperatura. Estas mantas tienen un problema y es que el colchoncito está más o menos en contacto con el 25% de la superficie corporal y por tanto la posibilidad de calentamiento es pequeña. ¿Qué tenemos en terapia hemostática? En terapia hemostática básicamente hay dos medicamentos, el ácido tranexámico, que todos sabemos que en las primeras 3 horas de la injuria, si usted coloca 1 gramo en bolo y 1 gramo para las siguientes 8 horas, va a influir en la mortalidad, eso nos lo dijo el CRAS-2, y cada vez existen, aunque sigue siendo off-label, pero sigue habiendo evidencia que en los pacientes con sangrado severo se debe usar tempranamente el concentrado de comprimido protrombínico porque esto disminuye la cantidad de componentes transfundidos y eso es una medida que impacta en la mortalidad. Esto se ha usado sobre todo para tratar de disminuir la cantidad de plasma transfundido. La dosis más o menos 30 unidades por kilo en el paciente de sangrado masivo. El salvador de células es útil cuando no hay gran contaminación macroscópica de, por ejemplo, la cavidad abdominal con materia fecal y cuando sobre todo hay pacientes que tienen trauma con grandes vasos sanguíneos traumatizados con grandes pérdidas, el uso del salvador de células sigue siendo válido en algunos escenarios de trauma. Entonces, hoy en día lo que recomiendan muchos de los paneles de expertos es que usted siga un modelo piramidal para el tratamiento del sangrado. Lo primero que es, tenga un factor 14 activo, un cirujano que haga su trabajo bien hecho,
que haga empaquetamiento, suturas, ligaduras, torniquetes, uso de pegantes hemostáticos, trate de mantener unas condiciones metabólicas, lo que decía Freddy ahora. Si usted tiene un paciente al cual está pensando en ponerle factor 7 como último recurso, pero el paciente tiene 6,9 de pH y una temperatura de 31 grados, el paciente se va a morir 90 millones después. La hiperfibrinolisis se debe tratar tempranamente, bien sea de manera profiláctica o si usted tiene tromboelastografía y el paciente tiene un LY30 por encima de 8%, la transfusión temprana, teniendo en cuenta que la estrategia es transfundir la menor cantidad de plasma que al paciente le sirva, porque el plasma no es bueno. El concentrado de complejo protrombínico ahora están cada vez en los protocolos de sangrado, no solamente en trauma, sino en cirugía mayor en distintos escenarios, cirugía hepática, cirugía cardíaca, cirugía abdominal mayor, hablando mucho del uso de fibrinógeno, porque el fibrinógeno está demostrado que es el que le da la velocidad a la formación del coágulo. Por eso los endpoints de fibrinógeno han ido subiendo, primero era 100, ya después ahora 150, y pues está empezando a usar, y ha entrado al país o están tratando de entrar al país el fibrinógeno. Lo que pasa es que el precio es todavía elevado para nosotros. En el último peldaño de esta pirámide está el factor 7, que es el medicamento que por un tiempo lo usamos en algunos pacientes de trauma severo y que hoy en día se sabe que es una estrategia que se debe dejar de última ya cuando hemos agotado toda esta escala de acciones para tratar al paciente. Por último, entonces, hay unas metas que usted debe cumplir antes de llevar su paciente a la unidad de cuidado intensivo y debe ser en este orden. La inducción de la anestesia debe ser gradual, evitando el recordar intraoperatorio, pero usted no puede poner dosis plenas de anestésicos porque entonces nos quedamos sin paciente antes de tiempo. El control anatómico es la base, la hipotensión permisiva, la restricción de cristaloides. Más o menos un paciente con sangrado severo usted no tiene por qué ponerle más de 3.5 litros, más o menos en eso hemos quedado de acuerdo las personas del curso casting, y el hematocrito se debe mantener alrededor de 25, teniendo en cuenta que el paciente no tenga situaciones especiales. La relación plasma-glóbulos debe ser alta, entre 1 y 1,5 a 1, las plaquetas deben estar por encima de 50.000, en pacientes de sangrado masivo y pacientes con TEC deben ser mayor de 100.000, la temperatura se debe mantener por encima de 35, lo que les decía yo, calcio iónico por encima de 1 y fibrinógeno con endpoints que varían entre 150 y 200 según los algoritmos. Si usted lleva a este paciente a la unidad de cuidado intensivo en estas condiciones, va a ser mucho más fácil que cuando el doctor Rey lo reciba allá en la unidad de cuidado intensivo, el paciente tenga unos signos vitales normales, él ya maneje estas otras metas que son las metas tardías y las que nos permite que el paciente sobreviva después de haber tenido un trauma severo. Muchas gracias.